Alumnos, alumnas, quiero darles una vista muy general de lo que estábamos viendo sobre lo de ergonomía. Estábamos revisando lo de antropometría, le dejé tarea unas tablas y diversas cosas. Bueno, entre ellos les encargué que checaran percentiles y quiero explicar el por qué es necesario, de qué nos sirve, dónde se aplica, por ejemplo, y simplemente voy a utilizar estos datos que estamos viendo aquí. Estos datos fueron tomados de unas bases en Google, la verdad, simplemente es para ejemplificar. Eh, Ignoren el dato y no quiero traumar a nadie porque estamos hablando de peso y para variar pues es peso de mujeres y no es un terreno en el que yo me quiera meter. Bueno, se tomaron los siguientes datos, los estamos viendo aquí a la izquierda. Esos datos fueron, ignoren los gritos, fueron analizados y tenemos un gráfico, ¿no? Donde estamos viendo el valor de cada uno de los datos y el peso en el eje Y. De cualquier forma, el valor ideal, fíjense, de peso se supone que sabemos que va a ir de acuerdo a la altura, pero eso ignórenlo. No vamos a poner a ver cuál es el verdadero peso ideal. Vamos a ver los datos. Según lo que estaba observando, de ahí por la altura que tenían las personas que fueron pesadas, el peso ideal medio o promedio de estas personas, de estas mujeres, debió haber sido de 50. Sin embargo, pues el peso era alto, ¿no? Y repito, ignoren si cuál es la idea o por qué y si es correcto o no, nada de eso. Simple y sencillamente, el valor debió haber sido 50. La media de estos datos es de 57.01. Significa que el promedio de todos estos pesos, sería 57.01. Sin embargo, el valor medio desde el valor más máximo, no más máximo, perdón, desde el valor máximo, quería decir más alto, hasta el valor más bajo o valor mínimo, es 40 y 75, son los valores más altos y bajos con respecto a las personas medidas, lo cual nos da un rango de 35 kilogramos. Es una variación enorme para una sociedad que se supone que debería de ser un poquito estándar, ¿no? Eso lo sé yo porque leí el documento, pero repito, ustedes no tienen por qué interesarse demasiado en eso. No por el momento. Entonces el valor medio entre estos dos vendría a ser 57.5. Curiosamente, la media está en 57.01 y el percentil del 50% está en 57. Significa que la media y el percentil del 50% están muy cercanos. Pero vamos a hacer un repaso. ¿Por qué el percentil? El percentil representa el porcentaje de la población que tiene ese peso. Por ejemplo, el 50% tiene menos de 57 kilogramos o más de 57 kilogramos, como lo quieran ver. De la misma forma, solo el 5% de la población tiene, la población vienen siendo los 30 datos, solamente el 5% de la población pesa menos de 41.35 kilogramos y el 95% de la población pesa menos de 67. Pero si se fijan, tenemos entonces algunos valores que están muy por encima de 67 porque el valor máximo es 75. La persona que esté analizando estos datos puede decir, espérame, pero a lo mejor esta mujer es un dato atípico, puede que tenga algún problema. Ya el analista va a decir, ¿incluyo este dato o no lo incluyo? Que viene siendo este. Dice, no lo voy a incluir, es un dato atípico, no va con la población, no debe de estar dentro del análisis. Y al quitar ese dato, modificas todo lo demás. Ya después vemos qué criterios se toman para determinar qué datos son atípicos o fuera de un comportamiento normal y qué datos no lo son. Sin embargo, tenemos acá la línea de tendencia. Si se fijan,
Bueno, esta es una línea de tendencia lineal y la otra es polinomial de grado 6. De grado 6. Y ya un comportamiento, ¿no? de los datos en general. Si se fijan, es muy parecido al de las barras. O de hecho debe ser igual. El punto es el siguiente. Si yo estoy diseñando ya sea ropa o sillas o algo que tenga que soportar el peso de la persona, ¿con qué criterio yo diseño? Si yo soy un vendedor y vendo sillas y estoy manejando que la silla soporte 5 veces el peso porque es el factor de seguridad que se maneja, entonces yo tendría que utilizar ¿qué valor? Esa es la parte importante aquí. ¿Para qué nos sirve esta información? Para decir, bueno, es que ¿sabes qué? No me sirve de nada diseñar para abajo del 5% de la población y arriba del 95%. Por lo tanto, yo voy a diseñar para arriba de 41.35 kilogramos y por debajo de 67.32 kilogramos. Porque voy a gastar demasiado en diseñar para estas personas que tienen un peso demasiado alto o bien para los que tienen un peso demasiado bajo. Ignoren lo de, ay, es que no puedes hacer a un lado a nadie. No. Aquí no estamos hablando de lo políticamente correcto. Estamos hablando de que a lo mejor a mí no me convendría una inversión y un gasto para esas medidas porque yo perdería dinero. ¿Sí me estoy explicando? De tal forma de que me conviene más crear nada más, por ejemplo, para 57 y a lo mejor 10 kilos menos y 10 kilos más. ¿Me explico? Porque sería 47 al 67, una variación de 20. Pero resulta que para abajo estamos hablando de una diferencia de aproximadamente, sería este valor menos el otro, 15.65 kilogramos. Mientras que para el valor alto la diferencia es 10.32. Entonces tenemos que del 50%, el 50% de la población, el 45% de la población tiene una variación solamente de 15.65 y el que está por encima tiene una variación de 10.32. Si se fijan, este porcentaje de la población tiene menor variación que el otro porcentaje. Significa que hay más personas con bajo peso. ¿Sí? La variación es más alta abajo del percentil del 50%. Y podríamos hablar de muchas más cosas, muchos más valores que se pueden discutir y para que puedan servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que son a lo mejor gorditas pero de brazos largos. Hay otros que son gorditos de brazos cortos. Hay personas delgadas de brazos cortos y así sucesivamente, y delgados de brazos largos. Y en vez de utilizar, digamos que en vez de estar viendo el peso, estamos viendo el largo del brazo para diseñar la manga, una manga de seguridad. Entonces ahí hay que ver qué criterio voy a utilizar, ¿sí? Para eso nos sirve, de tal forma de que termino haciendo el equipo de protección, la ropa, las herramientas, el mobiliario, los muebles, etcétera, etcétera. Incluso nos podemos ir hasta, como ya les había comentado en la clase anterior, la altura de los apagadores, por qué está a esa altura. Hay gente a la que le queda muy alta, hay gente a la que le queda muy baja. Y de ahí, si nos metemos más a fondo en ergonomía, que no lo vamos a hacer porque no estamos viendo esa materia, podríamos decir, bueno, me está generando un desorden de trauma acumulado porque la persona tiene que levantar muchas veces el brazo porque le quedó muy alto un botón, simple y sencillamente, porque la estación de trabajo fue diseñada para una persona más alta. De ahí el problema que utilicemos cosas, por ejemplo, de los norteamericanos, que tienden a ser más altos que nosotros, o bien estas personas nórdicas que son increíblemente más altos que nosotros, ¿no? O bien que lo hayan diseñado para un asiático que es mucho más bajo que nosotros, se supone, y así sucesivamente, o para un mexicano del sur que para un mexicano del norte. No nos vayamos muy lejos, pues, a otros continentes. Entonces, sí, espero les haya quedado claro. De cualquier manera vamos a tener una clase en línea.
Muchas gracias y espero que puedan entender para qué se hace esto y lo incluyan en su proyecto. Vamos a incluir cuáles son los datos que tenemos nosotros grupales y cómo debería de ser el diseño. No lo vamos a diseñar, repito, ni vamos a meternos mucho en eso porque nosotros estamos solamente en estudio del trabajo y estamos viendo lo introductorio para ergonomía. Si llegamos a ver la materia ergonomía como tal, por supuesto que sí lo vamos a ver esto de lleno. Muchas gracias y espero haya quedado un poco más claro.